El silencio no siempre llega después de una tragedia. En muchos casos, el silencio se instala antes, cuando todavía hay tiempo de hablar, de escuchar, de intervenir. En los últimos días de Yumen Long, ese silencio no fue repentino ni casual, fue progresivo, casi imperceptible, hasta volverse parte del ambiente. Y cuando el silencio se convierte en ambiente, deja de ser ausencia para transformarse en sistema. Los registros oficiales describen ese período como estable, sin conflictos relevantes, sin señales de alarma. Pero esa supuesta estabilidad es precisamente lo que hoy despierta inquietud. Porque cuando todo parece en orden en el papel, mientras se reducen espacios, se ajustan agendas y se endurecen controles, lo que se observa no es calma, sino contención. Una contención diseñada para que nada se desborde. El primer indicio aparece en la reducción gradual del contacto humano no protocolar. Menos conversaciones espontáneas, menos intercambios sin supervisión, menos espacios donde la palabra no quedara registrada. Nada de esto se presenta como aislamiento, se presenta como organización, eficiencia, cuidado de imagen. Pero cuando esa lógica se repite día tras día, deja de ser logística y se convierte en encierro operativo. Los documentos no registran conversaciones profundas. No hay actas que reflejen espacios de escucha real. No hay constancia de diálogos donde se haya evaluado seriamente el impacto emocional de ese entorno. Lo que aparece son ajustes técnicos, decisiones administrativas y observaciones neutrales. Esa neutralidad es engañosa, porque elimina del análisis la dimensión humana. Aquí surge la primera gran omisión, el silencio emocional. No porque no existiera emoción, sino porque no fue registrada, ni priorizada, ni considerada relevante para la toma de decisiones. En sistemas altamente jerarquizados, el silencio suele interpretarse como disciplina, y la disciplina como señal de funcionamiento correcto. Pero en contextos de presión constante, ese mismo silencio puede ser síntoma de desgaste profundo. La diferencia está en si alguien se detiene a escuchar. En este caso, los documentos no muestran que eso haya ocurrido. Otro elemento inquietante es la normalización de ese silencio. No aparece como problema, aparece como parte del proceso, como si callar fuera esperado, como si adaptarse fuera la única opción. Y cuando el sistema espera silencio, la palabra empieza a percibirse como riesgo. A medida que se acercan los últimos días, se observa una mayor rigidez en los movimientos, ajustes de agenda, redefinición de acompañamientos, decisiones tomadas sin explicación pública. Todo bajo el discurso de la normalidad. Pero cuando la normalidad se vuelve cada vez más estrecha, deja de ser normal. El expediente habla de continuidad, no de bienestar, de control, no de cuidado, de estabilidad externa, no de equilibrio interno. Y esa elección de prioridades no es neutra. Es una decisión estructural. Aquí comienza a delinearse una pregunta incómoda que atraviesa todo este episodio. ¿El silencio fue una consecuencia inevitable o fue una herramienta para sostener el sistema? Porque cuando nadie habla, nadie cuestiona. Y cuando nadie cuestiona, todo sigue funcionando. La presión más eficaz no es la que se expresa con órdenes claras, es la que se filtra en el ambiente, la que se instala como expectativa constante, la que no necesita gritar porque todos saben qué se espera de ellos. En los últimos días de Yumen Long, esa presión no aparece documentada como amenaza directa, aparece como clima. Los registros hacen referencia repetida a conceptos como coherencia, alineación, interpretación pública y mensaje adecuado. Son palabras técnicas, habituales en cualquier estructura profesional. El problema no es su existencia, sino su predominio. Cuando el lenguaje del control ocupa más espacio que el lenguaje del cuidado, algo se desequilibra. No hay en los documentos una evaluación equivalente del impacto emocional de sostener esa coherencia bajo tensión prolongada. No hay registros de pausas reales, de replanteamientos profundos,
de alternativas que prioricen a la persona por encima del resultado. Todo apunta a la continuidad como valor máximo. Continuar incluso cuando continuar implica desgaste. Aquí aparece una omisión clave. No existe un contrapeso humano documentado. No hay constancia de instancias que hayan cuestionado seriamente si el entorno seguía siendo sostenible. Las decisiones parecen haber sido tomadas dentro del mismo círculo operativo, sin miradas externas, sin evaluaciones independientes, sin alguien que pudiera decir que el costo interno ya era demasiado alto. La presión también se manifiesta en lo que no se ofrece como opción. No hay registros de descansos estructurales, de cambios profundos de dinámica, de suspensión real de exigencias. Se ajustan detalles, se reordenan agendas, se corrigen bordes, pero el núcleo permanece intacto. Y cuando el núcleo no se toca, la presión se acumula. En este contexto, el silencio empieza a cumplir una función, no como imposición explícita, sino como adaptación. Callar se vuelve una forma de seguir encajando. Hablar, una posibilidad de desajuste. Y cuando hablar se percibe como riesgo, el silencio se convierte en refugio. Los documentos no dicen que se prohibiera expresar malestar, pero tampoco muestran que se incentivara. No hay constancia de espacios seguros para decir no puedo, no estoy bien, esto me supera. La ausencia de esos espacios no es neutra, empuja a la autocensura. Otro elemento inquietante es la normalización del desgaste. Frases implícitas como es parte del proceso, es una etapa difícil, se resolverá con el tiempo, aparecen como justificación tácita para no intervenir. El problema de normalizar el malestar es que se vuelve rutina, y la rutina anestesia. A mitad de este recorrido, conviene detenerse un instante. Si estás siguiendo este episodio hasta aquí, no es por curiosidad superficial. Es porque entiendes que la presión silenciosa también deja marcas profundas, incluso cuando no se manifiesta de forma explícita. Permanecer hasta el final y dejar una reflexión ayuda a que este análisis no se diluya entre versiones simplificadas. A medida que se acercan los últimos días, la presión no disminuye, se ordena, se hace más eficiente, más controlada, menos visible, y eso la vuelve más peligrosa. Porque cuando la presión se vuelve parte del paisaje, deja de ser reconocida como problema. El expediente no explica cómo se evaluó ese clima, no explica quién decidió que era tolerable, no explica por qué se eligió sostener la estructura en lugar de revisar sus efectos. Y esa falta de explicación no es un detalle menor, es el centro de la discusión. Aquí se perfila otra pregunta incómoda que atraviesa este episodio. ¿La presión fue una circunstancia o fue una condición aceptada para que el sistema siguiera funcionando? Porque cuando el sistema sigue funcionando a cualquier costo, alguien siempre paga el precio. Las omisiones rara vez aparecen como actos explícitos. No suelen dejar huellas evidentes ni declaraciones firmadas. En la mayoría de los casos, las omisiones se construyen por repetición. Algo no se registra una vez, luego otra, luego se vuelve costumbre. En los últimos días de Yumen Long, esa acumulación de omisiones se vuelve especialmente significativa. No hay registros claros de advertencias elevadas a instancias decisorias. No aparecen actas que reflejen una preocupación profunda trasladada a niveles superiores. No hay constancia de debates internos que hayan cuestionado seriamente si el entorno seguía siendo sostenible. Todo parece quedarse en el nivel operativo, donde las alarmas se atenúan y los problemas se manejan como detalles administrativos. El expediente habla de funciones, no de emociones, de logística, no de estados internos, de continuidad, no de bienestar. Esa elección de enfoque no es neutra. Cuando se prioriza el funcionamiento por sobre la experiencia humana, la persona se vuelve un componente más de la estructura, reemplazable, intercambiable, silencioso. Otra omisión relevante es la ausencia de registros sobre acompañamiento real.
No se documentan espacios de apoyo sostenido, ni seguimientos humanos más allá del protocolo. No hay constancia de intervenciones que busquen aliviar la carga emocional acumulada. El cuidado aparece diluido, fragmentado, subordinado a la agenda. También se omite algo fundamental: el derecho a expresar vulnerabilidad sin consecuencias. En entornos de alta exigencia, mostrar fragilidad suele interpretarse como falta de capacidad. Y cuando esa interpretación se instala, la vulnerabilidad deja de expresarse. El silencio se convierte entonces en una estrategia de supervivencia. Los documentos no dicen que se prohibiera hablar, pero tampoco muestran que se incentivara la palabra. No hay registros de espacios donde decir «esto me supera» fuera recibido como una señal legítima y no como un problema a corregir. Esa ausencia es clave, porque no hace falta censura cuando el contexto ya desalienta la expresión. A medida que se acercan los últimos días, las omisiones se vuelven más densas. Hay menos explicaciones, menos detalles, menos contexto. El relato se vuelve más técnico, más seco, más funcional. Es como si el sistema se hubiera preparado para seguir adelante sin detenerse demasiado. Otro contraste inquietante es la rapidez posterior. Tras los últimos días, el entorno se reorganiza con una eficiencia notable. Comunicados, ajustes, continuidad operativa, todo fluye. Esa fluidez posterior contrasta con la falta de profundidad previa, y esa asimetría no pasa desapercibida para quienes analizan el caso con distancia. Aquí surge una pregunta que atraviesa este bloque. ¿Por qué hubo tanta capacidad de organización después y tan poca disposición a detenerse antes? Las omisiones no solo afectan lo que se sabe, afectan lo que se siente. Porque cuando una historia carece de registros humanos, el duelo se vuelve confuso, incompleto, interminable. No hay respuestas claras, solo la sensación de que algo no fue atendido a tiempo. En este punto, es importante recordar que analizar omisiones no es acusar, es señalar vacíos. Y los vacíos, cuando se repiten, dejan de ser casualidad para convertirse en patrón. Si estás siguiendo este episodio hasta aquí, es porque entiendes que el silencio documentado también comunica, que lo que no se escribe, en ciertos contextos, pesa tanto como lo que se firma. Y a medida que el relato avanza, ese peso se vuelve imposible de ignorar. En los últimos días, el control no aparece como una ruptura brusca, sino como una intensificación gradual. No se anuncia, se ajusta, se refuerza, se vuelve más preciso. Los documentos sugieren que, a medida que el desgaste era perceptible, la respuesta no fue abrir espacios, sino cerrarlos. No fue escuchar más, sino supervisar mejor. Este punto es clave para entender lo que rodeó ese periodo. El control se presenta como orden, coordinación y prevención, palabras que suenan razonables en cualquier estructura profesional, pero cuando la prevención se centra únicamente en la imagen y la coordinación en la narrativa, el cuidado humano queda relegado. Las decisiones comienzan a priorizar la reducción de riesgos externos, riesgos de interpretación, riesgos de exposición, riesgos de desviación del mensaje. Y cuando el foco se desplaza hacia esos riesgos, el bienestar interno deja de ser el eje, se vuelve secundario, negociable. Aquí aparece una contradicción que los documentos no explican. Cuanto más evidente era la presión, más se reforzaban los mecanismos de control. En lugar de alivio, contención. En lugar de pausa, vigilancia. En lugar de acompañamiento, seguimiento. Ese orden importa, porque define una lógica de respuesta. No se trata de afirmar que el control sea ilegítimo en sí mismo. En contextos complejos, cierto grado de control es inevitable. El problema surge cuando el control sustituye al cuidado. Cuando se controla para evitar consecuencias, pero no se cuida para reducir el daño. Los registros muestran ajustes de agenda, redefiniciones de acompañamiento y decisiones tomadas con rapidez. Todo presentado como normalidad operativa. Pero la normalidad, cuando se vuelve más estrecha, deja de ser normal. Se transforma en un corredor sin salidas visibles. Otra señal inquietante es la unificación del discurso. Se refuerza la consistencia. Se evita la diversidad de voces.
se reducen los matices, la historia se simplifica. Y esa simplificación no solo ordena el mensaje hacia afuera, también ordena el comportamiento hacia adentro. Cuando el sistema unifica discurso, la disidencia se vuelve incómoda, no porque esté prohibida, sino porque desajusta la maquinaria. Y en ese contexto, callar vuelve a ser la opción más segura. El expediente no explica por qué se eligió esa estrategia, no explica qué alternativas se evaluaron, no explica por qué el cuidado no ocupó un lugar central. Solo muestra el resultado, un entorno cada vez más controlado, menos flexible, menos humano. A esta altura la pregunta ya no es si hubo control, sino por qué el control fue la respuesta predominante. Y esa pregunta no encuentra respuesta en los documentos disponibles. Si estás siguiendo este episodio hasta aquí, probablemente notes que el patrón se repite. Silencio, presión, omisiones y finalmente control. No como actos aislados, sino como partes de una misma lógica. Una lógica que prioriza la estabilidad del sistema por encima de la experiencia de quien lo habita. Aquí se perfila una conclusión incómoda. Cuando el control reemplaza al cuidado, el silencio deja de ser una consecuencia y se convierte en una condición. Una condición necesaria para que todo siga funcionando sin interrupciones. Y mientras el sistema funciona, las preguntas quedan afuera. El error más grande fue creer que el silencio cerraría la historia. En realidad, el silencio la dejó abierta para siempre. Porque cuando una tragedia carece de explicación humana, las preguntas no desaparecen, se acumulan. Y cuando se acumulan, el silencio deja de ser neutral y pasa a ser parte del problema. Al analizar en conjunto los últimos días de Yumen Long, el patrón se vuelve evidente. No se trata de hechos aislados ni de decisiones sueltas. Se trata de una lógica coherente. Primero se reduce la palabra, luego se normaliza la presión, después se omiten registros clave y finalmente se refuerza el control. Todo ocurre de manera gradual, sin estridencias, sin rupturas visibles. Justamente por eso resulta tan difícil de señalar en tiempo real. Aquí aparece el giro central de este episodio. El silencio no fue un vacío accidental, fue una estructura funcional. Una estructura que permitió que nada se saliera del guión. Una estructura que protegió la continuidad, la imagen y la estabilidad del sistema. Y una estructura que siguió operando incluso cuando el costo humano ya era evidente. Esto no implica señalar culpables individuales. Implica reconocer responsabilidades estructurales. Porque cuando un sistema funciona de esta manera, las personas dejan de ser sujetos y pasan a ser variables. Y las variables se ajustan, no se escuchan. Los documentos tal como están no explican por qué se eligió ese camino. No explican por qué el cuidado no ocupó un lugar central. No explican por qué el control fue considerado una solución suficiente frente al desgaste. Y mientras esas decisiones no se expliquen, la historia no puede darse por cerrada. Este episodio no busca provocar escándalo, ni alimentar teorías extremas. Busca algo más básico y a la vez más incómodo. Señalar que el silencio también comunica. Que la ausencia de registros, de explicaciones y de humanidad deja huellas profundas. Y que esas huellas no desaparecen con el paso del tiempo. Si esta serie continúa, no será para buscar culpables fáciles, sino para exigir claridad. Claridad sobre procesos, criterios y decisiones. Porque la memoria no se honra con comunicados breves ni con cierres apresurados. Se honra con verdad explicada. Si llegaste hasta aquí, deja una palabra sencilla en comentarios, no como acusación, sino como constancia de que estas preguntas importan, de que el silencio no se acepta como respuesta definitiva. A veces lo más revelador no es lo que ocurrió, sino todo lo que nadie dijo cuando todavía había tiempo de decirlo.